Pasé media vida tratando de encajar, hasta que entendí que no nací para encajar, nací para cambiar las cosas. Esa frase se escuchará millones de veces en el futuro, en entrevistas, documentales, libros. Pero en ese momento, Daniel, un chico de 16 años, aún no lo sabía. Aún no sabía que su historia, la de un joven rechazado, terminaría inspirando al mundo entero. Daniel creció en un barrio pobre, en una casa pequeña donde la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. Su madre trabajaba día y noche limpiando casas, y su padre había desaparecido antes de que él aprendiera a leer. Desde niño, Daniel era diferente. No jugaba fútbol, no salía con otros chicos. Prefería pasar horas desarmando radios viejas o construyendo cosas con piezas que encontraba en la basura. Sus compañeros se burlaban de él. Le decían el raro, el loco de los cables. Los profesores lo miraban con indiferencia, pensando que no llegaría lejos. Incluso su madre, cansada y preocupada, le decía: Daniel, tienes que dejar esas tonterías y conseguir un trabajo de verdad. Pero dentro de Daniel había algo que no se podía apagar. Una chispa, un hambre invisible por crear, por entender el mundo y, sobre todo, por demostrar que no necesitaba ser aceptado para hacer algo que valiera la pena. Un día, mientras caminaba a casa, vio a un anciano intentando subir unas escaleras con dificultad. Tenía una pierna mecánica y se movía con esfuerzo. Daniel se acercó a ayudarlo y en ese momento algo hizo clic en su mente. Esa noche no durmió. Se quedó hasta el amanecer dibujando, soldando, armando con piezas rotas un dispositivo rudimentario, un soporte automatizado para ayudar a personas con movilidad reducida a caminar con más estabilidad. Era tosco, frágil, pero funcionaba. Su primer invento. Al día siguiente lo llevó a la escuela, emocionado. Quería mostrarlo, quería compartirlo. Pero lo único que recibió fueron risas. Un compañero le dijo: ¿y con eso vas a cambiar el mundo? Por favor. Esa frase lo destruyó. Por un momento, pero solo por un momento. Esa noche, en su pequeño cuarto lleno de cables, Daniel lloró. No de tristeza, sino de rabia. Y mientras las lágrimas caían, se prometió algo. Si el mundo se ríe de mí hoy, un día el mundo me escuchará. Desde entonces, se encerró en su mundo. Comenzó a estudiar por su cuenta todo lo que encontraba gratis en Internet. Ingeniería, electrónica, programación. No tenía computadora, así que iba al cibercafé del barrio cada tarde, gastando lo poco que tenía en una hora de conexión. Aprendía, fallaba, repetía. Durante meses trabajó en silencio, sin reconocimiento, sin apoyo, sin amigos, solo con una visión que nadie más podía ver. 3 años después, cuando cumplió 19, Daniel presentó un nuevo prototipo, una prótesis inteligente de bajo costo, hecha con materiales reciclados y controlada por sensores. Su idea era simple, pero poderosa: que cualquier persona del mundo, sin importar su situación económica, pudiera recuperar la movilidad sin gastar miles de dólares. Se inscribió en un concurso local de innovación. Llegó al evento con su invento en una caja de cartón. Mientras otros competidores presentaban proyectos sofisticados, Daniel se sentía fuera de lugar. Cuando subió al escenario, el jurado apenas lo miró. Comenzó a explicar su idea, nervioso. Sus palabras temblaban, pero su pasión llenaba la sala. Al final de su presentación hubo silencio. Un silencio tan largo que pareció eterno. Y luego, aplausos. Primero tímidos, luego fuertes, incontenibles. Esa noche, Daniel ganó el primer premio. El video de su presentación se volvió viral. En pocos días, su historia cruzó fronteras. Medios internacionales hablaron de él como el joven que podría cambiar la medicina con basura. Empresas tecnológicas lo contactaron, universidades le ofrecieron becas, y por primera vez, Daniel entendió que su diferencia era su mayor fortaleza. A los 23 años, fundó su propia startup de biotecnología, enfocada en crear prótesis accesibles para comunidades de bajos recursos.
Su invento llegó a hospitales, a zonas rurales, a campos de refugiados. Personas que antes no podían caminar, ahora lo hacían gracias a la idea de aquel chico que un día fue rechazado por todos. Pero Daniel nunca olvidó de dónde venía. Cada vez que visitaba una nueva comunidad, repetía las mismas palabras que lo habían acompañado desde su adolescencia. Cuando el mundo no cree en ti, ese es el momento de creer más fuerte en ti mismo. Su historia se convirtió en símbolo de esperanza. En escuelas se proyectaban sus conferencias. En universidades se estudiaba su modelo de innovación social. Pero lo más importante fue el impacto humano. Porque Daniel no solo creó tecnología, creó dignidad, creó fe. Y sin buscarlo, cambió el mundo con una sola idea. A veces, los rechazados no son los que no encajan. A veces, son los que nacieron para abrir un camino nuevo. Suscríbete si tú también crees que una sola idea puede cambiarlo todo. Han pasado casi 10 años desde que Daniel presentó aquella prótesis hecha con chatarra. Hoy, su empresa opera en más de 20 países y ha devuelto la movilidad a más de 100,000 personas. Pero el éxito nunca fue su meta. Lo que él quería, desde el principio, era algo más grande. Demostrar que no necesitas ser aceptado para hacer algo que importe. En sus charlas, suele contar una anécdota que pocos conocen. Durante los primeros meses de su empresa, cuando apenas tenía un taller improvisado y 3 voluntarios, una gran corporación se acercó con una oferta millonaria. Querían comprar su invento, patentarlo y comercializarlo con precios inalcanzables para los más pobres. Era dinero, prestigio, seguridad, todo lo que siempre había soñado. Pero Daniel dijo no. Esa decisión casi lo lleva a la quiebra. Perdió inversionistas, sus amigos le llamaron loco, y su madre, a la que por fin había podido sacar de la pobreza, lo miró con preocupación. ¿Y si te equivocas, hijo? Él solo respondió: prefiero equivocarme siendo fiel a mi propósito que tener éxito traicionando lo que creo. Ese fue el punto de quiebre. Cuando eligió mantenerse fiel a su visión, algo cambió. La gente comenzó a confiar en él, no por sus logros, sino por su integridad. Su historia se volvió un símbolo de resistencia, de esos pocos que no se venden, que no se doblan, que entienden que el verdadero éxito no está en lo que logras, sino en lo que inspiras. Poco tiempo después, una joven sin piernas llegó a su fundación. Se llamaba Valeria. Tenía solo 11 años y había perdido ambas extremidades en un accidente. Daniel decidió trabajar personalmente en su prótesis. Durante semanas, la visitó cada día. Cuando por fin logró que caminara por primera vez, todos lloraron. Valeria se le acercó, le tomó la mano y dijo: gracias por devolverme mis pasos, pero más que eso, gracias por enseñarme que los límites no existen. Esa frase lo marcó más que cualquier premio, porque entendió que su idea no solo daba movimiento a las piernas, sino también al alma de quienes habían perdido la esperanza. Con los años, Daniel creó una red de laboratorios móviles que viajaban a zonas rurales, donde la gente no tenía acceso a tratamientos. Enseñaba a jóvenes a construir prótesis con materiales reciclados. Les daba herramientas, conocimiento y, sobre todo, fe en su propio potencial. Muchos de esos jóvenes eran como él había sido, rechazados, sin dinero, sin apoyo. Y al verlos trabajar, Daniel comprendió que lo que había nacido de su dolor, ahora se había convertido en un puente hacia los sueños de otros. Un día, mientras hablaba en una universidad, un periodista le preguntó: ¿qué se siente haber cambiado el mundo? Daniel sonrió y respondió con humildad: yo no cambié el mundo. Solo tuve una idea, y creí en ella cuando nadie más lo hizo. El resto lo hizo la gente que decidió creer conmigo. Esa frase recorrió el planeta, porque reflejaba una verdad profunda. Las ideas no cambian el mundo por sí solas. Las personas que se atreven a defenderlas, sí. Hoy, Daniel no vive rodeado de lujos. Tiene una oficina pequeña,
Sigue usando los mismos tenis viejos de siempre y mantiene en su escritorio el primer prototipo que construyó con piezas rotas. Cada vez que lo mira, recuerda de dónde viene, y cada vez que duda, vuelve a decirse aquella promesa que hizo de adolescente: si el mundo se ríe de mí hoy, un día el mundo me escuchará. Pero ahora entiende algo más profundo. Ya no se trata de que el mundo lo escuche a él. Se trata de usar su voz para amplificar la de todos los que alguna vez fueron ignorados. Daniel se convirtió en mentor de jóvenes innovadores de bajos recursos. Les enseña que no necesitan tenerlo todo para empezar, que la creatividad no depende del dinero, sino de la determinación. Y en cada encuentro repite las palabras que se convirtieron en su legado. No busques aceptación, busca impacto. El mundo no necesita más copias, necesita más valientes. El chico que fue rechazado, humillado y subestimado, cambió el destino de miles de personas con una sola idea. No porque fuera un genio, sino porque se negó a rendirse. Así es como los que una vez fueron invisibles terminan dejando la huella más grande. Suscríbete si tú también crees que una sola idea, cuando nace del corazón, puede cambiar el mundo entero.